Segunda parte. Excesos. Introducción. Déficit es cualquier alteración de la función. ¿Qué hay entonces de lo opuesto? Un exceso o sobreabundancia de funciones, en psiquiatría, donde se habla de trastornos excitantes y productivos, extravagancias de fantasía, de impulsos. De manía. Donde se habla de hipertrofias, monstruosidades, de teratoma. Pero la fisiología no tiene equivalente para esto, no hay equivalente a monstruosidades o manías. Por lo tanto, las dos biografías clínicas de Luria están muy bien equilibradas, el hombre con un mundo destrozado trata sobre la pérdida, la mente de un mnemonista sobre el exceso. En Awakenings hubo un equilibrio interno, entre las terribles privaciones vistas antes de la L-dopa, aquinesia, aboulia, adinamia, anergia, etc., y los excesos casi igualmente terribles después de la L-dopa, hipercinesia, hiperbulia, hiperdinámica, etc. La mejora permite las posibilidades no solo de una plenitud y exuberancia saludables, sino de la clase de exceso que se asoma continuamente en los despertares, ya que los pacientes, sobreexcitados, tendían a desintegrarse y descontrolarse, un abrumador por impulso, imagen y voluntad, posesión, o despojo, por una fisiología enloquecida. Esto está integrado en la naturaleza del crecimiento y la vida. El crecimiento puede convertirse en sobrecrecimiento, la vida en una hipervida. Todos los estados hiper pueden volverse monstruosos, aberraciones perversas, estados para, la hipercinesia tiende a la paraquinesia, movimientos anormales, corea, tics, la hipergnosia se convierte fácilmente en paragnosia, perversiones, apariciones, de los sentidos morbosamente agudizados, los ardores de los estados hiperactivos pueden convertirse en pasiones violentas. Bienestar y maldad, en despertares, los pacientes profundamente enfermos, con los déficits más profundos, durante muchas décadas, pueden encontrarse, de repente bien, solo para pasar de allí a los peligros, las tribulaciones, las funciones excesivas estimuladas mucho más allá de los límites permitidos. Rose R., en el primer arrebato y la alegría de la salud restaurada, dijo, es fabuloso, es hermoso, pero cuando las cosas se aceleraron hacia el descontrol dijo, las cosas no pueden durar. Algo terrible está por venir. Al igual que con Leonard L., mientras pasaba de la plenitud al exceso, su abundancia de salud y energía, de gracia, como él la llamaba, se volvió demasiado abundante y comenzó a asumir una forma extravagante. Witty-Kirei expresa este miedo en el capítulo 10 cuando dice, consisto en tics, no hay nada más, o cuando prevé un crecimiento mental, un tourettoma, que podría engullirlo. Para él, con su ego fuerte y el síndrome de Tourette relativamente leve, no existía tal peligro. Pero para los pacientes con egos débiles o subdesarrollados, junto con una enfermedad abrumadoramente fuerte, existe un riesgo muy real de tal posesión o despojo. 10 Witty-Kirei. En 1885 Gilles de la Tourette, describió el síndrome de Tourette, se caracteriza por un exceso de energía nerviosa, y una gran producción y extravagancia de movimientos y nociones extrañas, tics, sacudidas, gestos, muecas, ruidos, maldiciones, imitaciones involuntarias y compulsions. De todo tipo, en sus formas más elevadas, involucra todos los aspectos de la vida afectiva, instintiva e imaginativa, en sus formas inferiores, puede haber poco más que movimientos anormales e impulsividad. Luria comentó sobre su mnemonista, una pelea entre un eso y un yo. En la década de 1920, en las formas hipercinéticas o frenéticas que a veces tomaba la enfermedad del sueño, estos pacientes tendían, al comienzo de su enfermedad, a mostrar una creciente excitación mental y corporal, movimientos violentos, tics, compulsions de todo tipo. Algún tiempo después, fueron superados por un destino opuesto, un sueño parecido a un trance que lo envolvía todo. En 1969, les di a estos pacientes con enfermedad del sueño o posencefalíticos L-dopa, un precursor del transmisor de la dopamina, que estaba muy disminuido en sus cerebros. Primero, fueron despertados del estupor a la salud, luego fueron conducidos hacia el otro polo, de tics y frenesí. En 1974, fundé una asociación de síndrome de Tourette. Tiene algunos miles. Ha fomentado la investigación desde lo fisiológico hasta lo sociológico, investigación sobre la bioquímica del cerebro de Tourette, sobre factores genéticos y otros, sobre las asociaciones y reacciones anormalmente rápidas e indiscriminadas que lo caracterizan. Estructuras instintivas y conductuales. De hecho, el síndrome de Tourette tiene una base neurológica orgánica. El eso en Tourette, como el eso en el parkinsonismo y la corea, refleja lo que Pavlov llamó la fuerza ciega de la subcorteza, una alteración de esas partes primitivas del cerebro que gobiernan el avance y el impulso. En el parkinsonismo, que afecta el movimiento, pero no la acción como tal, la alteración se encuentra en el mesencéfalo y sus conexiones. En la corea, que es un caos de cuasi acciones fragmentarias, el trastorno se encuentra en niveles más altos de los ganglios basales. En el síndrome de Tourette, donde hay excitación de las emociones y las pasiones, un desorden de las bases primarias e instintivas de la conducta, la alteración parece residir en las partes más altas del cerebro viejo, el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico y amígdala, donde se alojan los determinantes básicos afectivos e instintivos de la personalidad. Por tanto, el síndrome de Tourette, tanto patológicamente como clínicamente,
constituye una especie de eslabón perdido entre el cuerpo y la mente, y se encuentra, por así decirlo, entre la corea y la manía. Como en las formas raras e hipercinéticas de encefalitis letárgica, y en todos los pacientes posencefalíticos sobreexcitados por la L-dopa, los pacientes con síndrome de Tourette o tourettismo por cualquier otra causa, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, intoxicaciones o infecciones, tienen un exceso de transmisores excitadores en el cerebro, especialmente el transmisor dopamina. Y como los pacientes parkinsonianos letárgicos necesitan más dopamina para despertarlos, como mis pacientes posencefalíticos fueron despertados por el precursor de la dopamina L-dopa, los pacientes frenéticos y con Tourette deben haber tenido su dopamina disminuida por un antagonista de la dopamina, como el fármaco haloperidol, Haldol. Pero también hay cambios mucho más sutiles y generalizados, existen innumerables sendas sutiles de anomalía que difieren de un paciente a otro y de un día a otro. Haldol puede ser una respuesta al síndrome de Tourette, pero ni él ni ningún otro fármaco pueden ser la respuesta, como tampoco la L-dopa es la respuesta al parkinsonismo. También debe haber un enfoque existencial, una comprensión sensible de la acción, el arte y el juego como algo en esencia saludable y libre, y por lo tanto antagónico a los impulsos e impulsos burdos, a la fuerza ciega de la subcorteza que sufren estos pacientes. El parkinsoniano inmóvil puede cantar y bailar, y cuando lo hace está completamente libre de su parkinsonismo, y cuando el Tourette galvanizado canta, juega o actúa, él a su vez se libera por completo de su Tourette. Aquí el yo vence y reina sobre el eso. El paciente Ray, de 24 años, y casi incapacitado por múltiples tics de extrema violencia que venían en voleas cada pocos segundos. Había estado sujeto a estos desde los 4 años y severamente estigmatizado por la atención que despertaban, desde que dejó la universidad, lo habían despedido de una docena de trabajos, siempre por tics, nunca por incompetencia. Era notablemente musical, y su Tourette también era una ventaja en varios juegos, especialmente ping-pong, debido a improvisaciones, tiros muy repentinos, nerviosos, frívolos, que eran tan inesperados y sorprendentes que eran prácticamente incontestables. La única vez que estuvo libre de tics fue en la quietud poscoital o en el sueño, o cuando nadaba, cantaba o trabajaba, de manera uniforme y rítmica, y encontraba una melodía cinética, una obra de teatro libre de tensión, sin tics y libre. Nunca había oído hablar de la TSA, ni había oído hablar de Haldol. Se había diagnosticado a sí mismo con síndrome de Tourette después de leer el artículo sobre tics en el Washington Post. Lo inicié con Haldol, recetándole una dosis de 1/4 de miligramo 3 veces al día. Regresó, la semana siguiente, con un ojo morado y la nariz rota y dijo, tanto por tu maldito Haldol. Incluso esta dosis mínima lo había desequilibrado, interferido con su velocidad, su sincronización, su rapidez sobrenatural. Reflejos. Presentó un cuadro, de parkinsonismo marcado, distonía, catatonia y bloqueo psicomotor, en reacción que parecía desfavorable en extremo, sugiriendo, no insensibilidad, sino tal hipersensibilidad, tal sensibilidad patológica, que tal vez solo podría ser arrojado de cada poco segundo un extremo a otro, desde la aceleración y el tourettismo hasta la catatonia y el parkinsonismo, sin posibilidad de un término medio feliz. Suponga que puede quitar los tics, dijo. ¿Qué quedaría? Consisto en tics, no hay nada más. Se llamó a sí mismo el tique de President's Broadway, y habló de sí mismo, en tercera persona, como ingenioso Tiki Ray. Dijo que no podía imaginar la vida sin Tourette, ni estaba seguro de que lo cuidaría. Sugerí que nos reuniéramos semanalmente durante un periodo de 3 meses. Durante este tiempo, intentaríamos imaginar la vida sin Tourette, exploraríamos, aunque solo fuera en pensamiento y sentimiento, cuánto podría ofrecer la vida, y luego haríamos otra prueba de Haldol. Salieron a la luz todo tipo de potenciales sanos y humanos. Porque cuando probé de nuevo Ray con Haldol, en la misma dosis mínima que antes, ahora se encontró libre de tics, pero sin efectos nocivos significativos, y ha permanecido así durante los últimos 9 años. Sus efectos iniciales fueron casi catastróficos, en parte, sin duda, sobre una base fisiológica. Ray, que padecía la enfermedad de Tourette desde los 4 años, no tenía experiencia en una vida normal, dependía en gran medida de su enfermedad exótica y, como era de esperar, la empleaba y explotaba de diversas formas. No había estado listo para dejar su síndrome de Tourette y, no puedo evitar pensar, quizás nunca hubiera estado listo sin esos 3 meses de intensa preparación. Disfruta de una amplitud y libertad que nunca hubiera creído posible. Su matrimonio es tierno y estable, y ahora también es padre, tiene muchos buenos amigos. Sin embargo, los problemas quizás sean inseparables de tener Tourette y Haldol. Ray permanece sobrio, sólido, cuadrado con Haldol. Es lento y deliberado en sus movimientos y juicios, sin la impaciencia, la impetuosidad que mostró antes de Haldol, pero tampoco las improvisaciones e inspiraciones salvajes. Incluso sus sueños son de diferente calidad, pura ilusión, dice, sin ninguna de las elaboraciones, las extravagancias, de Tourette. Es menos agudo, menos rápido en las réplicas, ya no burbujea con tics ingeniosos o ingenio de tiki. Ya no disfruta ni se destaca en el ping-pong u otros juegos. Descubrió que en Haldol era musicalmente aburrido, promedio, competente, pero sin energía, entusiasmo, extravagancia y alegría. Ray tomó una decisión trascendental, tomaría Haldol obedientemente durante la semana laboral,
pero se lo quitaría y dejaría volar los fines de semana. Está el ciudadano sobrio, el deliberante tranquilo, de lunes a viernes, y hay Tikirei ingenioso, frívolo, frenético, inspirado, los fines de semana. Rey es el primero en admitir. Ustedes normales, que tienen los transmisores correctos en los lugares correctos en los momentos correctos de su cerebro, tienen todos los sentimientos, todos los estilos, disponibles todo el tiempo, gravedad, ligereza, lo que sea apropiado. Nosotros los de Tourette no lo hacemos, somos forzados a la ligereza por nuestro Tourette y a la gravedad cuando tomamos Aldol. Eres libre, tienes un equilibrio natural, debemos sacar el máximo partido a un equilibrio artificial. Rey diría, con Nietzsche. He atravesado muchos tipos de salud y los sigo atravesando. Y en cuanto a la enfermedad, no estamos casi tentados a preguntarnos si podríamos arreglárnosla sin ella. Solo un gran dolor es el último liberador del espíritu. Rey ha logrado lo que a Nietzsche le gustaba llamar la gran salud, humor raro, valor y resistencia de espíritu, a pesar de estar o porque está afligido por la enfermedad de Tourette. 11. Enfermedad de Cupido. Natasha K., 90 años. Se interesó por un joven. Algunos amigos empezaron a pensar que no era del todo apropiado. Siempre fuiste tan tímido, dijeron, y ahora eres una coqueta. Te ríes, cuentas chistes, a tu edad, ¿verdad? Se preguntó, ¿qué podría justificar una euforia tan repentina? Era algo en mi cuerpo, mi cerebro, que me estaba colocando. Y luego pensé, maldita sea, es la enfermedad de Cupido. Sí, sífilis, ya sabes. Estuve en un burdel de Salónica, hace casi 70 años. Cogí sífilis, muchas chicas la tenían, la llamábamos enfermedad de Cupido. Mi esposo me salvó, me sacó, lo trató. Eso fue años antes de la penicilina, por supuesto. Podría haberme alcanzado después de todos estos años. Es una sugerencia asombrosa, respondí después de pensarlo un poco. Ella tenía razón, el líquido cefalorraquídeo era positivo, tenía neurosífilis, de hecho, eran las espiroquetas las que estimulaban su antigua corteza cerebral. No sé si quiero que me traten, dijo. Sé que es una enfermedad, pero me ha hecho sentir bien. Lo he disfrutado, todavía lo disfruto, no lo negaré. Supuse que tenía Cupido, por eso vine a ti. No quiero que empeore, eso sería horrible, pero no quiero que se cure. Le hemos dado penicilina, que ha matado las espiroquetas, pero no podemos hacer nada para revertir los cambios cerebrales, las desinhibiciones que han causado. Y ahora la SRAK lo tiene en ambos sentidos, disfrutando de una leve desinhibición, una liberación de pensamientos e impulsos, sin ninguna amenaza para su autocontrol o de más daño a su corteza cerebral. Postdata. Enero de 1985, otro paciente, Miguelo, con diagnóstico de manía, pero pronto se dio cuenta de que padecía la etapa de excitación de la neurosífilis. La micrografía de Aldol, ya no veo cosas, dijo. Parecía tan real, parecía tan vivo antes. Todo parecerá muerto cuando me traten. Los dibujos de pacientes con parkinsonismo, cuando son despertados por la L-dopa, forman una analogía instructiva. Cuando se le pide que dibuje un árbol, el parkinsoniano tiende a dibujar una cosa pequeña, escasa, atrofiada, empobrecida, un árbol de invierno desnudo sin follaje en absoluto. Así como está animado por L-dopa, el árbol adquiere vigor, vida, imaginación y follaje. Si se emociona demasiado, alto, con L-dopa, el árbol puede adquirir una ornamentación y exuberancia fantásticas. Estos dibujos también son bastante característicos de Tourette, la forma original, el pensamiento original, perdido en una jungla de adornos, y en el llamado arte de la velocidad del anfetaminismo. Primero se despierta la imaginación, luego se excita, frenética, hasta el infinito y el exceso. Animación emocionada, volar una cometa, drogado, tratado. La imaginación y la animación se han ido, qué ironía, que la vida interior y la imaginación pueden permanecer apagadas y adormecidas a menos que una intoxicación o enfermedad las libere, las despierte. Y, sin duda, por la peculiar incertidumbre que puede asociarse a una droga como la cocaína, que se conoce, como la L-dopa, o Tourette, por elevar la dopamina del cerebro. Así, el sorprendente comentario de Freud sobre la cocaína, que induce a la sensación de bienestar y euforia. De ninguna manera se diferencia de la euforia normal de la persona sana. En otras palabras, eres simplemente normal y pronto es difícil creer que estás bajo la influencia de alguna droga. La misma valoración paradójica puede atribuirse a los estímulos eléctricos del cerebro, hay epilepsias que son excitantes y adictivas, y pueden ser autoinducidas, repetidamente, por aquellos que son propensos a ellas, como las ratas, con electrodos cerebrales implantados, estimulan compulsivamente el cerebro. Centros de placer de su propio cerebro. Un bienestar puede ser genuino incluso si es causado por una enfermedad. Donde la enfermedad puede ser bienestar y la normalidad enfermedad, donde la excitación puede ser esclavitud o liberación, y donde la realidad puede residir en la ebriedad, no en la sobriedad. Es el reino mismo de Cupido y Dioniso. 12. Una cuestión de identidad. William Thompson. Solo un pequeño problema con la memoria, dificultades para recordar y reconocer a las personas. LSR. Thompson me identificaba,
me identificaba erróneamente, me pseudo-identificaba, como una docena de personas diferentes en el transcurso de 5 minutos. Era un extendero, con enfermedad grave de Korsákov, en una institución neurológica. Thompson salió del hospital, su Korsákov había explotado solo 3 semanas antes, cuando desarrolló una fiebre alta, deliraba y dejó de reconocer a toda su familia, del tipo llamado psicosis de Korsákov, aunque en realidad no es un psicosis en absoluto, creando continuamente un mundo y un yo, para reemplazar lo que continuamente se olvidaba y se perdía. Se podría decir que cada uno de nosotros construye y vive una narrativa, y que esta narrativa somos nosotros, nuestras identidades. Si deseamos saber sobre un hombre, preguntamos cuál es su historia. Su historia más íntima y real, porque cada uno de nosotros es una biografía, una historia. Cada uno de nosotros es una narrativa singular. Para ser nosotros mismos, debemos tenernos a nosotros mismos, poseer, si es necesario volver a poseer, nuestras historias de vida. Un hombre necesita tal narrativa, una narrativa interna continua, para mantener su identidad, suyo. Esta necesidad narrativa es la clave de la desesperada narración del Sr. Thompson, su verbosidad. El Sr. Thompson es un hombre que, en cierto sentido, está desesperado, en un frenesí. El mundo sigue desapareciendo, perdiendo significado, desapareciendo, y él debe buscar significado, dar significado, de una manera desesperada. Pero el mismo Sr. Thompson sabe esto, siente esto. Él nunca se detiene, dicen. Es como un hombre en una carrera, un hombre que intenta atrapar algo que siempre se le escapa. Y, de hecho, nunca puede dejar de correr, porque la brecha en la memoria, en la existencia, en el significado, nunca se cura, sino que debe hacerlo. Ser parcheado, cada segundo. Pero los parches no funcionan, porque son confabulaciones, ficciones, que no pueden servir a la realidad. Y con esto, ningún sentimiento de que ha perdido el sentimiento, por el sentimiento que ha perdido, ningún sentimiento de que ha perdido la profundidad, esa profundidad insondable, misteriosa, de miríadas de niveles que de alguna manera define la identidad o la realidad. Un día pensó en su hermano, tal vez algún rasgo de la memoria, de parentesco recordado o identidad, todavía tenía, o regresó por un instante. William habló de su hermano mayor, George, usando su invariable presente de indicativo. Fue esto lo que me convenció, sobre todo, de que había una pérdida última y total de la realidad interior, del sentimiento y del significado, del alma. Para William, con su manifiesta indiferencia hacia la relación y la realidad atrapada en una verbosidad interminable, puede que no haya nada redentor en absoluto, sus confabulaciones, sus apariciones, su frenética búsqueda de significados, son la barrera última para cualquier significado. Paradójicamente, el gran don de William es también su condenación. Si pudiera estar tranquilo, uno siente, por un instante, entonces la realidad podría filtrarse, algo genuino, algo profundo, algo verdadero, algo sentido, podía entrar en su alma. Pero William está tan condenado que no sabe que está condenado, porque no es solo una facultad, o algunas facultades, las que están dañadas, sino la ciudadela misma, el yo, el alma misma. Pero lo más interesante es que la presencia de plantas, un jardín tranquilo, el orden no humano, que no le impone exigencias sociales o humanas, permite que este delirio de identidad se relaje, se apague, le permita una inusual tranquilidad y autosuficiencia de su propio, ofreciendo una profunda comunión sin palabras con la naturaleza misma, y con esto el sentido restaurado de estar en el mundo, de ser real. 13 Sí, padre hermana. La SRAB se había vuelto divertida, impulsiva y superficial, pero resultó tener un tumor cerebral. Un carcinoma enorme que afecta las caras orbitofrontales de ambos lóbulos frontales. Dije. ¿Te das cuenta de la diferencia entre un padre, una hermana, un médico? Conozco la diferencia, pero no significa nada para mí. Padre, hermana, médico a partir de entonces, ella decía, sí, padre hermana. Sí, hermana médico, y otras combinaciones. Probar la discriminación de izquierda a derecha fue extrañamente difícil, porque ella dijo izquierda o derecha con indiferencia, aunque no hubo confusión de las dos, como cuando hay un defecto lateralizante de percepción o atención. Ella dijo, izquierda barra derecha. Derecha izquierda. ¿Por qué tanto alboroto? Podrías llamarlos enantiomorfos entre sí. Pero no significan nada para mí. No son diferentes para mí. Manos. Doctores. Hermanas. No lo entiendes. No significan nada, nada para mí. Nada significa nada. Al menos para mí. Este es el efecto de la igualación descrita por Luria. Postdata. El tipo de indiferencia y igualación jocosas, lo llama Witzelsucht, enfermedad de las bromas, y Huggins Jackson la reconoció como una forma fundamental de disolución nerviosa. De vez en cuando, al principio, no estoy seguro de si el paciente solo está siendo gracioso, haciendo payasadas o si es esquizofrénico. ¿Cuánto es la criptomnesia confabulación, cuánta indiferencia igualación del lóbulo frontal, cuánto una extraña desintegración esquizofrénica y un aplastamiento demoledor? De todas las formas de esquizofrenia, la tonta feliz, la llamada hebefrénica,
Se parece más a los síndromes orgánicos amnésicos y del lóbulo frontal. Divertidos y, a menudo, ingeniosos como parecen, el mundo está desarmado, socavado, reducido a la anarquía y el caos. Deja de haber un centro en la mente, aunque sus poderes intelectuales formales pueden conservarse perfectamente. El punto final es la tontería, un abismo de superficialidad, en el que todo no tiene conexión a tierra, flota y se deshace. 14. Los poseídos. En Witty-Tikirei, sugerí que algunas personas podrían acomodar el síndrome de Tourette dentro de una personalidad cómoda, mientras que otras podrían de hecho estar poseídas y apenas capaces de lograr una identidad real en medio de la tremenda presión y el caos de los impulsos de Tourettic. Lo que podría desintegrar la personalidad y conducir a una forma extraña, fantasmagórica, pantomímica y, a menudo, impersonal de psicosis o frenesí. Llamado, supertourette o psicosis de Tourette. Tiene las frenéticas psicosis motoras inducidas a veces por la L-Dopa y, por otro lado, a los frenéticos confabuladores de la psicosis de Korsákov. Y como estos, casi puede abrumar a la persona. La clínica, el laboratorio, las salas están diseñadas para restringir y enfocar el comportamiento, sino para excluirlo por completo. Son para una neurología sistemática y científica, reducida a pruebas y tareas fijas, no para una neurología naturalista abierta. Una calle de Nueva York, donde el sujeto de los desórdenes impulsivos y extravagantes puede disfrutar y exhibir al máximo la monstruosa libertad, o esclavitud, de su condición. Neurología callejera. El parkinsonismo, de hecho, no se puede ver, comprender completamente en la clínica, requiere un espacio abierto y de interacción compleja para la plena revelación de su carácter peculiar. Y si esto es cierto para el parkinsonismo, ¿cuánto más cierto debe ser para el de Tourette? Un día, una mujer canosa de unos 60 años me llamó la atención, que demonios la estaba convulsionando, y también convulsionando a todos los que pasaba con crujidos y ticcilos, pero ella estaba imitando a los transeúntes. Cada reflejo era también una parodia, una burla, una exageración de gestos y expresiones sobresalientes, pero una exageración en sí misma no menos convulsiva que intencional. Caricaturizaba los rasgos de 40 o 50 transeúntes, cada uno de los cuales duraba 1 o 2 segundos, a veces menos, y toda la vertiginosa secuencia apenas pasaba de 2 minutos. Además, algunas personas en la calle, tomaron estas expresiones como reacción a ella, y esas expresiones, a su vez, fueron reflejadas, reorientadas, redistorsionadas por el Tourette, provocando un grado aún mayor de indignación y conmoción. Pero esta mujer que, convirtiéndose en todos, se perdió a sí misma, se convirtió en nadie. Y ni un segundo demasiado tarde, ella pronunció una vasta y pantomímica egurgitación, en la que las identidades hinchadas de las últimas 50 personas que la habían poseído fueron escupidas. Y si la asimilación había durado 2 minutos, la expulsión era una sola exhalación, 50 personas en 10 segundos, una quinta parte de un segundo o menos para el repertorio acortado en el tiempo de cada persona. Korsakovian es impulsado por la amnesia, la ausencia, el Tourette es impulsado por un impulso extravagante, impulso del cual él es tanto el creador como la víctima, impulso que puede repudiar, pero no puede repudiar. Así, se ve impulsado, como no lo está el Korsakovian, a una relación ambigua con su desorden, vencerlo, ser vencido por él, jugar con él. Al carecer de las barreras protectoras normales de la inhibición, el ego del Tourette está sujeto a un bombardeo de por vida. Sobrevivirá la identidad. Puede desarrollar, frente a semejante aplastamiento, tales presiones, o se verá abrumado, para producir un alma touretizada. En este punto, es un humeano en lugar de un ser humano. Si la relación entre el impulso y el yo es demasiado abrumadora. Tiene afinidades con un destino freudiano, que también debe ser abrumado por el impulso, pero el destino freudiano tiene sentido, aunque trágico, mientras que un destino humeano carece de sentido y es absurdo. El super Tourette, entonces, se ve obligado a luchar, como nadie más, simplemente para sobrevivir, para convertirse en un individuo y sobrevivir como uno, frente a un impulso constante. Puede enfrentarse, desde la más tierna infancia, a barreras extraordinarias para la individualización, hasta convertirse en una persona real. El milagro es que, en la mayoría de los casos, tiene éxito, porque los poderes de supervivencia, de la voluntad de sobrevivir y de sobrevivir como un individuo único e inalienable, son, absolutamente, los más fuertes de nuestro ser, más fuertes que cualquier impulso, más fuertes que enfermedad. La salud militante, suele ser la vencedora.